Tremendo, ¿no? Oiga, ¿qué pasó, mi hermano? No, pues digamos que la confrontación entre el platonismo entre Platón y Aristóteles dura, digamos que hasta finales de la edad escolástica. Porque digamos primero... Uy, no, pero este man me pone nervioso, ¿usted? Porque ya llegó tan lejos hasta la escolástica. Pero bueno, está bien. Es un ejemplo. Escolástica. Listo. Porque digamos, cuando la doctrina cristiana se empieza a fundamentar, retoman a Platón. Pero digamos, ya cuando dentro de la misma doctrina se empieza a fundamentar, de la misma doctrina cristiana se empieza a fundamentar la escolástica, que busca integrar la fe y la razón, digamos que se desligan de Platón y vuelven a Aristóteles. Sí, claro. No sé si ustedes han leído sobre ese proceso que el compañero nos cuenta. Ustedes tienen que tener presente que en ese momento ha pasado algo interesante. Yo lo comento solo porque él me hizo hablar de eso, échenle la culpa a él. ¿Sí? Porque es que eso está muy lejos, pero va a ser parte del carretazo que tenemos que revisar. Y es que, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la Edad Media hay un periodo donde los árabes son los que mandan la parada, ¿cierto? Estamos hablando de que más o menos las historias del Corán, ¿cierto? ¿Quién es el duro del Corán? ¿Quién es el duro del Corán? Sí, bueno, Alá es como Jehová, ¿no? Alá es como Yahvé, ¿cierto? Pero el duro es Mahoma, ¿sí o no? Es el profeta más, ese man es el Jesús del Islam, ¿estamos de acuerdo? Porque, bueno, que Jesús también está en el Islam, ¿cierto? Jesús también es parte del Islam, solo que él es un profeta, pues otro profeta más, y Mahoma sí es el más. En el caso del cristianismo, Jesús es el más, y bueno, habrán otros locos ahí. ¿Me hago entender? Entonces, por ahí en el 600 y 620, cuando el hombre está huyendo y que la Meca, Medina y que no sé qué, por problemas que hay ahí, entonces empiezan a surgir historias que constituyen lo que se conoce como el Islam, y esa religión empieza a dominar toda la parte, digamos, para que suene difícil, septentrional de África, o sea, el norte, ¿cierto? O sea, el norte de África, ¿sí? Y la parte, digamos, sur de Europa, regiones bajas como de pronto algún pedacito de la península itálica, pero especialmente la península ibérica, que es donde más quedan los manes. Entonces resulta que en la península ibérica, como ahí se pega duro el cristianismo también, hay momentos donde hay tres religiones que conviven al tiempo y son felices, eso es curioso. O sea, en ese momento tratan de ser felices, que es el cristianismo, el islam y digamos lo que tiene que ver con los judíos, lo que tiene que ver con los judíos. Entonces vienen esas tres religiones. Esto es algo interesante porque ahí es donde empieza el juego de la escolástica. Resulta que Aristóteles escribió alrededor de 30 obras más o menos, pero por ahí se encontraron solo como el orden de 10 obras, hablando de Aristóteles, ¿sí? Obras que cambiaron por supuesto la humanidad y que en este momento también los tienen de alguna manera acá. Por eso que Aristóteles toca mencionarlo, porque si no pasa por Grecia y no habla Aristóteles, uno está echando carreta, o sea, la está embarrando y feo. Entonces resulta que estos tipos árabes, por alguna razón, tienen libros de Aristóteles. ¿Y saben por qué tienen libros de Aristóteles? Pues porque estos tipos fueron a la biblioteca, que después tendremos que hablar, o sea, ellos fueron a la biblioteca y la acabaron y de ahí se sacaron la información, ¿sí? Y entonces ahí empezaron a usar los libros de Aristóteles. ¿Quieres decir algo, Ima? No, es que se lo comentaba en el libro de Mecánicas Intanaches que después los árabes se convirtieron como en el epicentro del conocimiento luego la firma de la biblioteca alejandrina. Y sí. Después, de hecho, no sé en qué parte es, bueno, gracias a eso fue que los árabes inventaron el álgebra y pues eso creó como un avance matemático. Ok, sí, estás en lo correcto, es decir, sí, por la información que adquieren los árabes de la biblioteca generan un avance y un desarrollo que es posible que los griegos no hayan logrado, que es que acuérdense que los griegos están obsesionados con la geometría, ¿no? Y todo lo que hemos hecho es geometría, ¿no? Ayer hicimos lo más brutal en geometría, mucha gente lo perdió, pero una maravilla. 2 paralelas, una oblicua y geometría lo que venga, y perímetro de la Tierra. ¿Se acuerdan o no? Eso es geometría de altísimo turmequé, de lo más grosero, ¿sí estamos? Pero entonces, como los tipos están tan obsesionados con eso, pues no le ponen cuidado a unas tendencias que se van hacia el álgebra, por ahí algo de Diofanto, ¿sí? Pero bueno, el caso es que los árabes toman esa información de las quemas de las bibliotecas, de invadir Egipto,
Y entonces en la Edad Media, porque estoy hablando desde la Edad Media, ¿cierto? Por allá, eso tiene, incluso eso ahí aparece un rey, aunque eso ya es como eso es como 1230, 1250, que está por allá un rey que es español que se llama Alfonso X el Sabio. Y el tipo tiene unos copistas de Toledo, la región de Toledo. Y allá esos tipos empiezan como hay amistad, entonces los árabes pasan libros y traducen. Y los cristianos pasan libros y traducen, entonces los llevan al árabe y los otros los llevan al lenguaje cristiano, no sé, latín, y empiezan a compartir información. Y ahí los cristianos, porque a veces la gente habla de la Edad Media como si toda la Edad Media Aristóteles hubiera sido el boom, pues no, ahí empieza el juego de Aristóteles. Los manes empiezan a leer y redescubren a Aristóteles. Entonces dicen, no, severo, este Aristóteles nos pega más para las ideas cristianas que el otro man. Entonces Santo Tomás de Aquino y bueno, y otro loco que ahorita, otro san, que es que bueno, hay tantos san que ya no me acuerdo, pero Santo Tomás es uno de ellos. Y entonces toman esa información y empiezan a construir ¿qué? Pues una versión de cristianismo bien elaborada, bien fundamentada, todo en ideas de ¿qué? De Aristóteles. Y entonces claro, es que hablando de Aristóteles se pone bien, ¿qué? Poderoso, sin saber, ¿no? Ya lleva 1000 años grave. ¿Me entienden cómo es? Bueno, y luego escolástica, pero no entran en detalles. Escolástica es porque ya entonces Santo Tomás y todos estos tipos pues lo empiezan a meter por ahí el asunto. Pero bueno, no, muy lejos. Ya casi me lleva usted a Galileo. ¿Qué? Volviendo a Aristóteles, bueno, ya que estamos hablando de eso, pues miren los efectos que produce una persona por sus ideas, ¿no? Porque Aristóteles impregna, como desde el año 1200 en adelante, todo lo que tiene que ver la Edad Media. Llamarían eso, creo que si mal no estoy, la Alta Edad Media. Esa es la parte que impregna Aristóteles, hasta que llega el proceso de ese renacimiento. ¿Estamos de acuerdo? Antes de 1100, 1200, la gente está tranquila, en paz, cultivando, haciendo cositas, tranquilos. Y no es que estén 100% pensando en Aristóteles y no sé qué. Obviamente si hay un dominio de la religión cristiana, pero eso ya es otra cosa, ¿me entienden? Pero no es la versión que aparece en 1200 en adelante, que empieza a estar fundamentada desde el punto de vista como teórico. Entonces claro, se pone muy pesado. Pero bueno, volviendo a Aristóteles. Ustedes saben que Aristóteles, hay unos fulanos, hablando de química, hay unos fulanos que se llaman, bueno, entre esos hay un tal Empédocles. ¿Empédocles? Yo los miro así feo, Empédocles. En química, no Empédocles. Es que ese man es como el primero, o está cercano a Aristóteles, hablando de las teorías como de las sustancias que constituyen los objetos del universo. Al fin y al cabo la química lo que está preocupada es por esa parte, ¿no? Como son las componentes, las sustancias, ¿cierto? Que constituyen lo que nosotros vemos, la materia. Entonces resulta que esos tipos empiezan a armarse unas teorías tremendas sobre lo que es los constituyentes de la materia. Y es más, voy a ser juicioso, yo tengo aquí algo escrito y no voy a ponerme a especular, voy a escribirlo tal cual lo encontré para que no me vaya a equivocar, porque si no después ya nos queda para siempre dañado. Entonces miren, voy a hacer un cuadrito en donde aparecen las ideas de Aristóteles e insistiendo en que Empédocles también es un tipo que ya tiene eso en la mente. ¿Saben dónde yo leí Empédocles? En un libro de décimo de química que se llamaba Spin, que es un libro típico de colegio. Seguramente cuando vayan a ser profesores es posible que en algún momento le digan, la profesora, ahí está el spin. Y con el spin usted va a dañar a sus estudiantes. Primero por el concepto de spin que es recaliente, y segundo porque así se llama el libro. ¿Cierto? Sí, el concepto de spin es de las cosas más calientes que hay en física y en química. Entonces miren, los tipos tienen 4 constituyentes básicos de la materia. El fuego, ¿qué? El aire, la tierra y el ¿qué? Y el agua. Pero entonces los tipos dotan de alguna manera de características a estos objetos, ¿cierto? O a estos elementos. Y esas características hacen que aparezcan un sinnúmero de sustancias que tienen ciertas características. Entonces, por ejemplo, los tipos dicen, miren, lo que pasa es que cuando algo es como húmedo, es posible que esté compuesto, esté asociado a la composición de aire y ¿qué? Y agua. Entonces la humedad está asociada a esos dos elementos. Entonces él habla de humedad. ¿Listo? Si de pronto el elemento que usted está tomando es bastante frío, entonces seguramente es porque está constituido básicamente de agua y ¿de qué? Y de tierra, ¿sí?
Entonces el hombre toma la característica de frío y dice, esto es lo frío. No, y es muy brutal porque después empiezan ya relaciones entre frío y húmedo, y entonces empiezan a armar unas relaciones estrechas sobre diferentes elementos constitutivos y diferentes materiales que van encontrando, ¿sí? Eso es impresionante. Por ejemplo, hablan de la naturaleza del fuego, y la naturaleza del fuego es ascender. La naturaleza del fuego es subir. ¿A dónde? Al aire. Y por eso están de alguna manera conectados. Y las relaciones que son calientes. Bueno, estos sí son calientes, ya saben. El fuego y el qué. El aire. ¿Sí me entienden? Y está una relación entre el fuego y la tierra, y es que de alguna manera, y eso pues podría estar asociado a los cultivos, no sé, y es que el fuego y la tierra son secos. O sea, lo que tienen de alguna manera en qué, en común, ¿cierto? Porque aquí resulta que la tierra en algún momento no está seca, está que fría y está asociada al agua, que es húmeda. ¿Me hago entender o no? Entonces se arma un juego ahí de mezclas entre características físicas y bueno, y ciertos constituyentes como la tierra, el agua, el aire y el fuego, ¿sí? Entonces es un juego químico, eso es un juego químico light, no es un juego químico de carbono, sino sé qué, light, muy light. Y además hay algo muy brutal. Aristóteles tiene un par de enemigos teóricos impresionantes, que ellos plantean una teoría, ¿sí? Ellos plantean una idea que es la idea. Porque hoy seguramente usted habla de eso, y cuando sea profesor de física hablará de eso, y cuando sea profesor de química hablará de eso, y si es profesor de español y literatura posiblemente hable de eso, tal vez de otra manera, desde otro enfoque, pero seguramente lo va a hacer. Si estudia y es profesor de biología, pues va a justificar muchas de las cosas que ocurren allá, ¿con qué? Con eso. Bueno, profe, ¿qué es eso? Diga, hermano. Vean. Hay dos fulanos, uno se llama Demócrito y el otro se llama Leucipo. ¿Se han oído hablar de Demócrito y Leucipo? Claro que lo han oído hablar, porque esa gente nos tiene acá hablando hoy y ay, qué genial la física y qué genial la química y qué genial todo. Entonces los tipos botan una idea que es muy brutal. Entonces pongámosla aquí, Demócrito y Leucipo, ¿cierto? Parece ser que no son estrictamente amigos, ¿sí? Sino que uno es como empleado del otro, a entender como un, ¿cómo se diría? Bueno, algo como un slave, no sé, un pequeño esclavo, ¿sí? Están ahí de alguna manera relacionados, ¿cierto? Como un pequeño vasallo. Y entonces estos dos fulanos, seguro que eran una amistad o algo así, ellos plantean la existencia. Recuerden que ahí la gente está discutiendo de qué está constituido todo, ¿no? Y un Tales, hablando de esas cosas, entonces habla de que el mayor constituyente de todo es el agua, ¿cierto? Entonces están preocupados por la constitución de las cosas. Entonces dice, eso todo está hecho de agua. Y luego empiezan a aparecer Anaxímenes, Anaximandro, y por allá uno de esos dos fulanos, no sé quién, no recuerdo bien si es Anaxímenes o Anaximandro, pero uno de esos dos fulanos es, que dice que los seres estamos constituidos, o todas las cosas están constituidas de una cosa que se llaman semillas. Semillas. Claro, o sea, esa es la idea de átomo, pero lamentablemente para Anaxímenes o Anaximandro lo llamaron semillas, ¿sí? Y pues semillas es como, pues semillas, ¿sí? No tienen una característica fundamental vital que tiene el átomo. ¿Cuál es la característica fundamental o vital que tiene el átomo según Demócrito y Leucipo, y que es lo que permite que esa idea llegue hasta estas felices tierras? Que es indivisible, porque la palabra átomo, ¿cierto? Etimológicamente, así para que suene bien nerd, ¿cierto? Es indivisible. Eso quiere decir que es algo que es completamente ¿qué? Indivisible. Entonces resulta que la palabra átomo, bueno, es indivisible. Oiga, entonces miren que esto es importante. ¿Por qué? Porque los manes dicen, miren, seguramente ya hay un constituyente último y fundamental que construya todo, así estilo ladrillo, ¿no? Estilo bloquecito, ¿estamos? Y entonces resulta que pues esa idea a priori suena interesante. Obviamente nadie puede verificar la existencia de los átomos en ese momento, ¿cierto? Incluso entrado el siglo XIX todavía había inquietudes si es que de pronto el átomo existía o no, o sea que eso es bastante tiempo.
pero la idea de átomo está con nosotros, ¿no? Ustedes cuando hablan de química, cuando hablan de enlaces, entonces vamos a hacer un enlace iónico y entonces por allá le dicen a uno NaCl y le montan a uno el enlace iónico, ¿cierto? Que comparten un electrón que no sé qué, pero pues obviamente están pensando en el modelo de átomo, ¿cierto? ¿Sí? Y pintan. Bueno, eso sí es pesado y no va a entrar en ese detalle. Pintan el modelo atómico de Bohr, unas órbitas ahí, un electrón y ahí, bueno, ahí lo engañan a uno y uno ahí arma la sal. ¿Sí estamos? Eso es otro cuento. Pero el caso es que siempre el concepto de átomo es fundamental. Pero entonces hay una cosa con el átomo. Miren lo que pasa con el átomo. Aquí hay un átomo, lindo. Y aquí, bueno, esto es un átomo muy de un tipo que se llama disque Dalton. Bueno, precisamente se llama así. Entonces, átomo, átomo, átomo. Pero entonces resulta que Aristóteles se da cuenta de un detalle con los átomos. Y a Aristóteles eso no le suena, porque estamos hablando de Aristóteles. ¿Sí? Y entonces resulta que Aristóteles dice, no, joder, esa idea de átomo no es buena, porque resulta que si existieran átomos y asumiendo la forma perfecta, porque para los griegos solo hay una forma perfecta que es ¿qué? La circunferencia, ¿cierto? O una esfera. Entonces resulta que el hombre dice, bueno, pues los átomos siendo de esta manera generarían rotos o huecos entre ellos. Y eso, según Aristóteles, no es natural. Porque se generaría un ¿qué? Un vacío. Y Aristóteles defiende una idea que es que el vacío es completamente ¿qué? Antinatural y que no puede haber nada vacío. De hecho, él habla de una sustancia que pronto puede estar impregnando todo, que es de alguna manera lo que llamarían los expertos el éter. ¿Sí? El éter es una idea aristotélica, ¿no? Y luego vienen estos grandes físicos geniales por allá en el siglo XIX que hablar de éter. ¿Se han visto esa historia? Bueno, pues ¿sí se han visto? Bueno, les cuento, para los que no saben de la física, de la ciencia, no sé qué, éter, Aristóteles. Y no sé cuántos siglos después, más o menos unos 21 siglos después, haciendo un resumen light, vienen otra vez los físicos a decir, no, qué pena, parece ser que el éter sí existe. Y luego entonces además de manera mucho más violenta dicen, vamos a buscarlo. ¿Sí? Eso es un juego violento, pues porque de alguna manera el hombre vota la idea y nosotros le seguimos el juego, e incluso los nombres de muchas cosas están asociados a las ideas de Aristóteles. En química existe el éter, ¿sí o no? Hay una sustancia que se llama éter. Listo. Y eso es perdón, disculpa. Bueno, sí. Los éter, los ésteres y no sé quién es, sí, yo me acuerdo. Esos manes. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, pero también hay una que se llama éter, ¿no? Un líquido. Y eso es con un solvente, bueno, no sé, esas cosas. Listo, perfecto. Entonces miren qué interesante, ¿no? Miren qué interesante cómo Aristóteles genera un sinnúmero de ideas en este mundo, güey, que son impresionantes. Sean ciertas o no sean ¿qué? Ciertas. Lamentablemente no vino nuestra amiga biología que hoy venía así reinspirado a hablar de biología. Porque resulta que Aristóteles también metió la nariz ¿en dónde? En la biología. El hombre no es que sea el gran biólogo. De hecho, Aristóteles, su profesión principal es ser médico. O sea, el hombre estudió medicina. Y por ahí hay anécdotas de que por ahí a los 17, 18 años iba de viaje. Creo que casualmente dicen que era cuando iba hacia Atenas y por allá se encontró un tipo tenaz, herido, mortal, y el hombre ahí mostró su nivel y dijo, venga, yo lo curo, ¿sí? Y entonces ahí de alguna manera él lo colabora y lo cura. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces al hombre le interesa la medicina y esas ciencias naturales, pero más se mete en el área de la ¿qué? De la biología. Y ustedes han leído sobre que Aristóteles por allá hizo una investigación sobre embriones. ¿Saben qué es un embrión, no? Porque yo estoy hablando chino. Un embrión es un huevo. En resumen, light, ¿cierto? O sea, dentro de eso que uno le come por las mañanas es un embrión. Es decir, potencialmente podría ser un ser vivo, pero usted es relajado. Uno come carne, relajado. Come un pollo, relajado, ¿sí o no? ¿Usted se siente mal? Pues no pasa nada. Así como un amigo, pura evolución. Oiga, Aristóteles está asociado a la evolución, pero no, esperen, primero vamos con el embrión. Entonces, miren, hay algo interesante. Resulta que el man se hizo una investigación tremenda. El man le hizo seguimiento a la evolución de un embrión de pollo, ¿sí? Y él fue mirando cómo día a día iba ¿qué?
iban surgiendo ciertos comportamientos, iban apareciendo ciertas cosas. No estoy seguro que haya llegado hasta el nivel de cuando uno habla en biología de la anafase, telafase y metafase y profase de no sé quién, que es cuando se separan los alelos, que es cuando se rompen los núcleos. Bueno, eso ya pasan cosas, pero no. El hombre simplemente muestra es como cómo va surgiendo de pronto, el embrión va surgiendo de pronto una patica, que los ojitos, que tal, pero el hombre tiene algo muy brutal. Y es que el hombre cuando habla de ciencia y cuando lo explica, lo hace exageradamente detallado. Es decir, el hombre detalla absolutamente todo. Y eso es rigor científico. Si estamos, el hombre... y es muy útil especialmente en ciencias que son un poco distintas a las ciencias que nosotros estudiamos, que son física y que son química, porque la biología es una ciencia que tiene un comportamiento un tanto diferente. Si estamos, se fundamenta y se arma ideas de la física, de la biología, de la química, perdón, pero fundamentalmente se comporta un poco diferente. Y entonces, porque depende mucho también de la observación y ese tipo de cosas, y entonces él hace el detallado completo de cómo es la evolución del pollo dentro del embrión, ¿sí? dentro del huevo. Y eso es impresionante, y lo hace paso a paso, y es uno de los documentos más bonitos que tiene Aristóteles por ahí escrito. ¡Tarea! Ay, vamos a leer, porque Sánchez está como muy relajada y ya me cansé. Van a buscar el documento donde Aristóteles habla sobre la evolución de un embrión, de un huevo. ¿Sí estamos? Y vienen y me cuentan todas esas barbaridades. Así de motivados como llegaron con las ideas de Carl Sagan, ¿no? De la evolución de un embrión. Aristóteles, evolución de un embrión. Busquen eso, yo creo que eso sale en San Wikipedia 100% seguro. ¿Listo? Como para que ahí miren un poco el